Hoy en Buen Día recibimos a Jorge Díaz. Es ex fiscal de corte y comenzó en la función pública como juez. Actualmente integra a la firma Brum Costa. Hola, doctor. Bienvenido. Un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Por favor. Muy tranquilo. Mucho más tranquilo, ¿no? Sí, sin duda. ¿Se extraña la difusión pública? A ver, yo tuve 30 años en la función pública y bueno, de alguna manera el pasaje a la actividad privada, más allá de que fue obsesivamente planificado, como he dicho yo más de una vez, siempre es un cambio que de alguna manera implica adaptarse. Pero la realidad es que me adapté bastante rápido, me siento muy cómodo en la tarea que estoy realizando y bueno, uno sigue con atención lo que sucede en la función pública, pero extrañar no, esa es la realidad. Uno a veces con la cabeza privada razona una cantidad de cosas del sistema público y más que la justicia es un sistema público, entonces un abogado en la actividad privada se enfrenta a muchos problemas, muchos inconvenientes y muchas veces despotrica contra ese sistema. ¿Te está pasando? Sí, sin duda. Había un montón de cosas que se hicieron, o sea, hubo un montón de cosas que se hicieron, una transformación muy grande de todo el sistema de administración de la justicia penal en los últimos 10 años, desde la aprobación del nuevo código, que implica un cambio radical, no solamente en la forma de trabajar los jueces, los fiscales, sino también implica un cambio radical en la forma como trabajaban los abogados. No tiene nada que ver el ejercicio de la profesión de abogado en la materia penal con anterioridad a lo que sucede hoy día. Todas esas transformaciones hacen que de alguna manera queden cosas por hacer, siempre quedan cosas por hacer, más allá de que las grandes líneas habían sido concretadas. Y bueno, me ha tocado, sí, darle la razón a algunos colegas abogados cuando se quejaban antes y decir, bueno, faltó esto, faltó aquello, o esto se podía haber hecho mejor, sin duda. No estoy exento de las broncas. No, me imagino. Y el tema de la exposición, eso cambia mucho, ¿no? También, porque también la figura del fiscal de corte es una figura referencial, ¿no? Te obliga a tener una exposición muy importante. No solo la mediática. Mira, Jaime, a mí me vienen criticando hace 15 años sobre mi alta exposición mediática. Me criticaban cuando era juez de penal de cuarto turno, me criticaban cuando era juez de crimen organizado también, que tenía una alta exposición mediática, me criticaron cuando fui fiscal de corte. La realidad, las cosas son como son, es decir, es mi forma de ser. He actuado siempre en la función pública, en el entendido que como funcionario y como servidor público tengo que rendir cuentas de lo que hago, pero vivimos en un país donde parece ser que eso no está bien visto. Entonces, a eso se sumó que con la reforma los fiscales empezaron a cobrar un rol y un protagonismo público muy importante y parece ser que a algunos actores públicos eso les molesta un poco. Yo creo que porque quizá ese protagonismo ha ido en detrimento del protagonismo de otros funcionarios públicos. Pero bueno, son las reglas de juego. Veo que la vanidad y el ego campean por esas zonas, así que hay que dejarlos que corran nomás. Un querido amigo abogado, seguí toda su carrera hasta que hoy es un juez relativamente conocido y recuerdo en esa etapa de formación el manejo con los medios, que es, dentro de la formación de los futuros jueces está previsto, ¿no? Y ahora pensando en el nuevo código y el trabajo de los abogados, también la formación es muy importante, el protagonismo que están teniendo los fiscales también. Las redes llegaron como protagonistas ahora, ¿no? Pero incluso los abogados, cuando los abogados que ejercemos en el ejercicio liberal de la profesión, cuando tenés un caso, ese caso muchas veces se juega en el partido, en la fiscalía primero y en el juzgado después, pero también se juega en los medios. Sí. No todos, pero ha habido casos paradigmáticos donde efectivamente la prensa ha jugado un rol
en un sentido o en otro, no me quiero meter en ese tema, está bien. pero bueno, de hecho hay estudios particulares que contratan agencias de publicidad o agencias de manejo medios. de crisis y de riesgo. La Fiscalía a su vez tiene su estructura, digamos, de manejo de comunicación pública. Hay un dato de la realidad, los más medias llegaron a la puerta de la justicia penal para quedarse. Hay un montón de gente que dice, bueno, porque antes no era así. Bueno, antes era antes, ahora es así. No es un fenómeno propio del Uruguay, es un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo. Por tanto, no podemos pretender ser una rara avis y que acá eso no suceda. Y bueno, con esa realidad es que uno tiene que manejarse. ¿Uruguay no ha pecado de ingenuo en muchos temas? ¿O a veces llega tarde por esa ingenuidad? Yo creo que en Uruguay, en materia de reforma procesal penal llegamos tarde. En Uruguay hay una cierta obstinación en no reconocer la realidad. O sea, nos gusta, nosotros tenemos como uruguayos como un modelo de lo que queremos ser y nos queremos apegar a ese modelo, aunque la realidad vaya por otro lado. Este es un ejemplo. Es un ejemplo claro de una cuestión que antes se manejaba en forma cuasi reservada en un juzgado penal, donde los periodistas de la materia penal tenían que hacer largas esperas en la puerta y tratar de conseguir una fuente que les diera... Bueno, ahora de alguna manera esto se ha hecho todo mucho más público, mucho más transparente, se conocen mucho más de lo que se sabía antes. Y bueno, y eso implica un interactuar de los operadores con la prensa o con los comunicadores. Y yo creo que está bien, porque eso es transparente. El ciudadano hoy sabe qué está pasando en el caso tal y si efectivamente con el software tal se puede hacer tal cosa o no. A ver, no quiero hablar de ningún caso concreto, pero digo de lo que uno ve en el debate diario. Y esa información hace que el ciudadano tenga se pueda formar una opinión con mucho más elementos. Y eso es democracia. Sin duda. Pero... A nosotros, a los uruguayos, nos gusta jugar a la opacidad. Es un problema cultural que tenemos. Nos gusta jugar a la opacidad, jugar a, de este tema. Yo me acuerdo cuando entré a la judicatura, la frase preferida del funcionario de baranda del juzgado era secreto de presumario. Sí, claro. Que te lo gritaban en la cara. Lo usamos en la para vida todo cotidiana. se usaba, para lo que servía y para lo que no servía también venía bien. Pero bueno, yo creo que esa cultura hay que irla cambiando. Irla cambiando por información. Yo no estoy de acuerdo en cambiarla por el cholulismo, que a veces es la tentación que uno puede ver en algunos países vecinos, digamos. Creo que en el Uruguay estamos bastante lejos de eso. No por eso, pero sí por información, que el ciudadano puede evaluar el desempeño de un fiscal o de un abogado o incluso de un juez en función de información. Eso está bien, porque además, fíjate tú que en el caso de la justicia, los operadores estatales del sistema de justicia no son electos popularmente, sino que tienen mecanismos de designación diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en otras áreas, al ser electos popularmente, si la población a los 5 años no está de acuerdo con cómo se desempeñó ese gobierno, o ese ministro de Salud, o ese ministro de Economía, vota otra cosa. Y la legitimación de los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo emerge de las urnas. La legitimación de los operadores estatales del sistema de justicia emerge de dos vías. De su forma de designación, pero concomitantemente con eso de su actuación, de la fundamentación y de la motivación de su actuación. Si su actuación es espuria, o es opaca, o no es conocida, bueno, esa legitimación se cae. Por tanto, el hecho de que haya una motivación pública conocida, que el ciudadano puede evaluarlo, que los comunicadores sociales, que son quienes, a pesar de las redes, siguen siendo la vía de comunicación o de información de la mayor parte de la población, bueno, conozcan y lo puedan difundir. Y creo que ustedes ahí juegan un rol muy importante. Yo creo que hace pocos días fue el día del periodista y del trabajador de los medios en el Uruguay, y más allá de toda la discusión, yo creo que una prensa libre es absolutamente imprescindible para el asentamiento de una sociedad democrática. El sistema de administración de justicia, un debido proceso, un juez imparcial, también lo son. Yo creo que ahí hay una conjugación que hay que proyectarla, porque un ciudadano informado decide mejor. Sin duda, pero acordate que la Suprema Corte de Justicia tiene un vocero desde hace relativamente poco tiempo, 15 años.
habrá más o menos, o sea... Ahí podemos discutir si la figura del vocero es correcta. O sea, si es... No, está bien. A ver, es una vía de comunicación Oficial. oficial. Yo tengo, no con la Corte, por lo menos en la Fiscalía lo tenía, la Corte es soberana de decir lo que le parezca. La figura del vocero a veces le permite al funcionario esconderse detrás del vocero. Es verdad. Y yo creo que el funcionario, por lo menos, no en el caso de los jueces, que está bien, porque creo que cumplen un rol de juzgar, tienen estructural y funcionamiento imparciales. No está bueno que hagan declaraciones, por lo menos los jueces penales, sobre los casos que tienen, porque corren el riesgo de prejuzgar, etc. En fin, hay toda una serie de regulaciones que está bien. Pero en el caso del fiscal, del otro funcionario, es como, bueno, habla el vocero, yo no hablo. Y en última instancia, la rendición de cuentas es un elemento importante para todos los servidores públicos. No, mencionaba el vocero de la Suprema Corte porque también fue un cambio conceptual, ¿no? Acceder a los periodistas antes de la presencia del vocero de la Suprema Corte era muy difícil. Claro, en la Fiscalía hacíamos cursos para que los fiscales aprendieran a manejarse con los medios. Hasta eso fue criticado en su momento. Decían, pero ¿por qué se le está dando cursos a los fiscales de relacionarse con la prensa? Digo, ¿sabe por qué? Porque hay que rendir cuentas. No, y además una cosa, tenemos que entender la ciudadanía, tenemos que entender por qué muchas veces se toma una medida que capaz que para la gente es... Bueno, se le explica y el ciudadano podrá luego de la explicación estar o no de acuerdo, está en todo su derecho y puede criticarlo, porque para eso, en definitiva, se le paga el salario. O sea, a un servidor público a quien la ciudadanía le paga su salario con sus impuestos, está bien que lo critique. Tiene todo el derecho del mundo, obviamente, dentro de los márgenes del respeto, como corresponde, en una sociedad democrática y civilizada, porque también es verdad que en el debate público estamos desbarrancando, ¿no? O sea, yo noto que en el debate público uruguayo están pasando cosas que han pasado, por ejemplo, en Estados Unidos con el trumpismo, o por ejemplo en Brasil con el bolsonarismo, o en determinados sectores donde parece ser que atrás de las fake news vale todo. La realidad es que yo soy partidario de la más absoluta libertad de expresión, soy contrario a la utilización del reproche penal como amenaza para restringir la libertad de opinión, pero la libertad de expresión, pero la realidad es que algún límite debe haber y generalmente podría ser la vía de una acción civil, por ejemplo, cuando una persona se sienta difamado o injuriado. El problema que tenemos en Uruguay es que tenemos servidores públicos que tienen algo que se llama inmunidad civil y penal por los dichos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, y ahí parece ser que entró el vale todo y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Tenemos que discutir los foros parlamentarios? Bueno, yo lo propuse hace ya bastante tiempo. Es más, el presidente Lacalle propuso, siendo senador, un proyecto de ley en su momento que obviamente no eliminarlos, porque para eso habría que cambiar la Constitución, pero que interpretaba el artículo constitucional que establecía los fueros para determinados delitos y para otros no. Yo creo que es una discusión válida, así como no, porque creo que cuanto más iguales seamos los uruguayos en cuanto a derechos y obligaciones, mejor. ¿Tu lugar en el mundo es Cerro Largo? Mi lugar, yo tengo la suerte de tener varios lugares en el mundo. O sea, Cerro Largo es mi matriz. O sea, yo nací ahí, me crié ahí. No, y sos volvedor. Y vuelvo sistemáticamente, aun cuando muchos de mis conciudadanos no se enteren de que vuelvo, pero sí, soy volvedor. Es mi origen. Yo nací en la sala de primeros auxilios San Miguel de Fraile Muerto. El parto fue asistida por una monja franciscana, porque en ese momento no había ni partera ni médico en el pueblo. Fui a la escuela número 4 de segundo grado, al liceo. O sea, me siento orgulloso de mis orígenes. En la vida te va llevando por otros derroteros y por otros caminos, y yo creo que hoy hay algunos lugares, por ejemplo, Guidaí en Punta Colorada es el lugar de reflexión. Digamos, cuando hay que pensar, descansar o tomar decisiones, es el lugar donde quizá me conecte mejor conmigo mismo. Por eso digo, tengo como, en ese sentido, varios lugares desde donde vengo y al que pertenezco por origen, y lugares que pertenezco porque me fueron adoptando, digamos. Para terminar, sos muy buen lector, ávido lector. Soy un lector contumaz, no sé si bueno, pero contumaz. ¿Sos capaz de escribir un libro? ¿Te interesa? La tentación está desde hace mucho tiempo.
El otro día uno de mis socios, Leonardo Costa, uno de los socios, me decía, ¿por qué no escribís anécdotas? Pues en el almuerzo yo empecé a contar anécdotas de cosas que me habían pasado como juez de paz, como juez letrado en el interior, algunas de ellas muy graciosas, otras. Y dice, ¿por qué no escribís un libro sobre las anécdotas? Digo, bueno, la verdad que tendría que primero tener tiempo, que ahora puedo tener un poquito más, no mucho más, pero que antes, eso sería una opción. Y hay tantas cosas que han sucedido en estos últimos 30 años en el ejercicio de, o sea, en mi carrera como juez de crimen organizado, cosas que incluso algunas que son públicas y que se han contado desde la óptica de lo público, de lo que se sabe o de lo que se ve. Y hay un montón de cosas que precisamente explican muchas de esas cosas públicas y que nunca se dijeron. Está bueno echar luz sobre algunas cosas. Podría ser, podría ser. De todas maneras, tengo una pequeña contradicción ahí. Yo creo que, o sea, soy una persona que tiene mucho más sueños que recuerdos. Yo sigo soñando, sigo construyendo, sigo pensando en el futuro. Creo que en este país hay muchísimas cosas más por hacer. Y bueno, cuando estás pensando, mirando hacia adelante, cuesta un poco detenerte y mirar hacia atrás. Pero bueno, puede ser un buen ejercicio para un verano, sentarte a redactar. Porque en la computadora están. Habría que ver, seleccionarlos y capaz que encuentro a alguien que tenga experiencia en ese sentido que me pueda ayudar un poco, porque el disco duro está un poco desordenado, digamos. Gracias por venir. No, por favor. Que pases muy bien. Un placer estar acá. Hacemos la última pausa. Un buen día y ya venimos.